Este jueves, en la sede del Partido Socialista de Aspe, en la Casa del Pueblo, va a tener lugar una charla con el título Pensiones, presente y futuro, con varios ponentes. Dos de ellos se encuentran hoy en nuestros estudios. Se trata de Miguel Martínez, que es representante de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista, y también Roque Bernabé, que es asesor de la Asociación de Ex Emigrantes Jubilados. A ambos les damos la bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar en nuestros estudios. Pues vamos a hablar de pensiones, de un tema que interesa a los pensionistas actuales, pero que también nos interesa a los que estamos trabajando y que en un futuro, Miguel, queremos tener una pensión, presente y futuro. Porque os la merecéis. A vosotros no os preguntan si queréis cotizar o no. Os retienen el dinero. Entonces tenéis que tener la seguridad que el día que os vais a jubilar tenéis vuestra pensión allí esperándoos. Y por eso una de las propuestas que habéis realizado en nuestro país Sí. es el blindaje de las El blindaje de pensiones, las pensiones, sí. blindaje legal. Sí, digamos que tenemos suerte aquí en la provincia de Alicante porque el que es hoy en día senador y no puede estar aquí hoy porque está en Madrid en el Senado, fue el que hizo el artículo para que digamos que adaptarlo al artículo 50 de la Constitución para el blindaje de las pensiones, para que sea aprobado por el Parlamento, para que ningún partido político que gobierne mañana o pasado lo pueda digamos que retirar. Y tengáis la seguridad de que los que estáis cotizando vais a comprar vuestra pensión porque os la merecéis. Hoy va a estar también con nosotros José Ángel Sabater, que es senador del Partido Socialista por la provincia de Alicante, pero una importante actuación en el Congreso, en el Senado en este momento, ha impedido que esté en nuestros estudios. Pero estará el jueves en Aspe. Efectivamente, el jueves estará aquí en Aspe. Si, como es lógico, si Madrid no lo retiene, porque claro, él digamos que se debe hoy en día al Senado, ¿no? Y claro, no solamente es como digamos, un senador pelado, sino es una persona que tiene responsabilidades porque es catedrático de Derecho Constitucional. Entonces, claro, digamos que está, digamos que muy involucrado en todos los temas del Senado. Y para decirlo, hoy están creando en el Senado un comité de seguimiento de la violencia machista, que algunos dicen de género. Yo prefiero decir machista, porque, por ejemplo, para ayer un señor matar a su mujer, a su suegra y a su cuñada, es una persona con un ego machista impresionante. Entonces, desde luego, creo que todas las corporaciones de España deben de preocuparse para, digamos, que atajar ese flujo de muertes que no puede continuar. Y por desgracia no solamente aquí en España. En Francia llevan el doble que en España. Y hablamos de un país culto. Entonces, claro, habrá que, digamos, que actuar con mucha fuerza, porque también, si queremos cobrar la pensión, tendremos que llegar vivos. Evidentemente, sin duda alguna. Pues vamos a seguir hablando del presente y del futuro de las pensiones, pero antes vamos a hablar de un tema relacionado con las pensiones, pero que afecta a trabajadores españoles que han trabajado muchos años o durante toda su vida laboral en el extranjero. Y, Roque, ¿cuál es la situación de estos ex-emigrantes jubilados que evidentemente también quieren cobrar su pensión, aunque no hayan trabajado siempre en España, aunque hayan trabajado sobre todo en el extranjero? ¿Cuál es esa situación del colectivo? Sí, bueno, la situación es una situación peculiar y en determinado momento, pues la verdad, complicada y algunas veces sangrante. Vamos a ver, estos emigrantes que normalmente se fueron en los años 50, en los años 60, principios de los 70, y que después retornaron ya con la jubilación. Algunos todavía siguieron trabajando en España por el tema de la edad, que cuando llegaron a la edad de jubilación, pues si tenían las cotizaciones aquí suficientes aquí en España, cobraban la pensión de España, más aparte por lo cotizado en el extranjero, que podría ser de Francia, normalmente son Francia, Suiza, Alemania, pero mayoritariamente es Francia. Y, por ejemplo, vamos a coger Francia como referente. Sí, sí. En Francia tienen lo que es la pensión mensual más la complementaria. La complementaria, que es un plan de pensiones, que ya en los años 60 en Francia ya las empresas ya cotizaban y los trabajadores ya cotizaban por ellos. Bien, entonces el problema lo tenemos cuando llegamos a la hora de la declaración de renta. Sabéis que el tope mínimo para poder obligado para hacer la declaración de renta está en los 22.000 euros. Pero la ley dice que excepto cuando se superan, en este año estaban en 12.600 euros,
en 12.600 euros, excepto cuando se superan los 12.600 euros y se tienen dos pagadores. Y el segundo pagador supere los 1.500 euros. Por ejemplo, una pensión de España de 10.000 euros, que suelen ser pues prácticamente casi la mayoría, sobre todo en las zonas de agrícola. Normalmente son pensiones pequeñas, y vamos a poner, por ejemplo, de 10.000 euros. Y del extranjero, que sean 3.000 euros. Nos vamos a 13.000 euros. Supera los 2.600 y entonces está obligado, ya no los 22.000 euros, sino sobre los 13.000 euros. Ya queda obligado por ley a hacer la declaración de renta. Y entonces, pues entonces cuando llega la declaración de renta, pues tiene que tributar. Tiene que tributar lo que corresponda a las tablas por ese importe. Aquí se produjo una situación muy complicada hace unos años, eran 4 o 5 años, y es que hasta esa fecha, hasta el año 2014-2015, esa ley existía, pero no se aplicaba. Ni en la época de Felipe González, ni en la época de Aznar. Fue cuando, en la época de Rajoy, con Montoro en el ministerio, cuando llevaron a la práctica esa ley. Y eso supuso que los emigrantes tuvieron que regularizar su situación de 4 años. 4 años más el ejercicio presente, 5 años. Entonces ahí se produjo una situación muy complicada porque las familias esos pensionistas tuvieron que desembolsar miles y miles de euros. Yo conozco situaciones que han tenido que pagar 15.000 y 18.000 euros. Qué barbaridad. Claro, y estamos hablando de personas que ya les he pillado con una edad entre los 70 y 80 años. Yo he tenido en mi despacho mujeres con 90 años, que les temblaba el cuerpo, porque claro, se veían en una situación que no tenían ese dinero, y más que pilló en la época de la crisis, que tenían que ayudar a sus hijos. Entonces tuvieron que solicitar a Hacienda el fraccionamiento del pago, y lo que le daban a sus hijos se lo tenían que dar a Hacienda. Más aparte que después, todos los años se ven obligados a tributar. Y estamos hablando de pensiones de subsistencia, porque una pensión de 13.000 euros es de subsistencia. No estamos hablando de pensiones, digamos, muy elevadas, simplemente de subsistencia. Entonces nosotros, a través de ESCU, estamos teniendo entrevistas con políticos, con ministras, estamos, digamos, luchando para que, digamos, este tipo de pensiones no se considere como un segundo pagador. No se considera como un segundo pagador. ¿Por qué? Porque cuando uno estaba trabajando en el extranjero, no estaba trabajando en España. Y cuando estaba trabajando en España, no trabajaba. Entonces, todo forma el conjunto de una vida laboral. Lo que pasa es que se ha visto obligado a emigrar para poder subsistir, para poder vivir, para poder ganar dinero, para darle de comer a su familia. Entonces, nosotros estamos luchando para que lo saquen de ahí. Igual que pasó con las mujeres embarazadas que dieron a luz y estuvieron cobrando la ayuda familiar, que sabes que antes tenían ese problema, que se tiraban 4 meses de incapacidad temporal por maternidad, no cotizaban, no tributaban por esos 4 meses, y después, cuando llegaba la declaración de renta, le daban el golpetazo. Y entonces ahora mismo hay una sentencia del Tribunal Supremo que ha dicho que no están obligadas, no se le puede aplicar la ley de los pagadores a esas personas que están cobrando, digamos, la prestación por maternidad, sea hombre, y en el caso ahora mismo también, las mujeres, y ahora también los hombres, ¿no? Y entonces, igual que el Tribunal Supremo ha dictado esa sentencia para este colectivo, queremos también que lo aplique para el colectivo de los migrantes.
Seguramente habrá muchos oyentes en Radio Aspe que han sido emigrantes y que pueden estar afectados por esta situación. Si es así, ¿con quién se pueden poner en contacto? ¿Cómo pueden canalizar esto a través de la Asociación de Exemigrantes Jubilados? Bueno, eso ya se lo dejo a Miguel, que es el presidente. Yo soy el asesor, pero él es el presidente de AESJU y el fundador, y creo que es la persona más idónea para hablar de ello. Pues entonces le trasladamos la pregunta a Miguel. Sí, digamos que nosotros, la verdad, yo cuando me jubilé en el 2011, nunca pude pensar que me iban a tratar, ¿entiendes?, de un defraudador. Y fueron palabras del señor Montoro. Dijo: señorías, he descubierto 2.800.000 defraudadores. Y éramos emigrantes que nos fuimos, muchos con maletas de madera o de cartón atadas con cuerdas para poder, digamos, que ayudar a la familia. Entonces, digamos que yo quise, digamos, que ver si esta injusticia se podía, digamos, que cambiar, y desde entonces no hemos parado en eso. Lo que se le ha olvidado decir a Roque, por ejemplo, es que nos pidieron 5 años con intereses y multa por defraudador. Entonces nosotros, a base de luchas, porque nosotros, como verás aquí, nosotros hemos estado con la ministra actual, estamos con el superministro Ábalos, todo esto en Madrid, Roque y yo, luchando, hemos llegado a la conclusión de que el dinero que se recibe, digamos, del extranjero, se sume al de aquí, y que nos aplique la misma ley que a un jubilado español que no ha ido a la emigración, que nos retengan la parte proporcional, porque nosotros queremos pagar impuestos. Hay gente que dice: es que ustedes no quieren pagar impuestos. Yo quiero pagar impuestos, pero como los españoles, porque somos españoles, no somos ni colombianos ni rusos. Nos fuimos, nuestro dinero ayudó mucho a que la industria española se modernizara para poder competir, y lo que queremos es que nos trate como los españoles. No queremos ningún favor, pero tampoco queremos ningún castigo. Entonces nosotros estamos en Callosa, estamos cerca, ¿no? Yo les daré a la gente que vaya, porque ya me traeré unas tarjetas nuestras, y de luego atendemos a todo el mundo. Y hemos conseguido cosas increíbles. Mirad, un último caso. Tenemos un señor en Javea, que este señor, al llegar aquí, se ha quedado ciego por el glaucoma. Gana 14.000 euros al año. Y empiezan ya a pedirle ahora impuestos del 2014. Y luego continuarán. Le hemos dicho que pase una revisión para que, digamos, que le den que es ciego total. Y le dan fecha para el 2021. Pero Hacienda no para de exigirle dinero. Y Roque no para de enviar, digamos, que escritos. Hacienda me dice: oiga, espérense. Hemos conseguido que este jueves pase en la 11 en Alicante el examen, para que, digamos, que le den el tratamiento de que es ciego total. Y te puedo decir que Miguel Martínez estará el jueves, y Roque, esperando el autobús de Javea, en Alicante, iremos, ¿entiendes?, al centro de la 11 para que este señor pase. Nosotros no dejamos a nadie indefenso, porque es una injusticia. Al final del 30 de noviembre estuvimos con la ministra de Trabajo y Seguridad Social, y nos dijo: Miguel, esto lo veo yo en Madrid. Casualidad que luego el gobierno desapareció oficialmente. Y me dijeron: Miguel, ahora tienes que ver a la ministra de Hacienda. Sabéis que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está súper ocupada, porque también estamos en las conversaciones, digamos, que para formar gobierno con Unidas Podemos. Verás, aquí también tenemos una foto con Ábalos, que también se preocupó del asunto. Me han dicho: Miguel, cuando haya un gobierno oficial, lo vamos a solucionar, porque es de justicia. Repito, no queremos ningún favor, y queremos decirle a cualquier persona que tenga ese problema que tenga confianza, que de luego nosotros luchamos todos los días. Y cualquiera que tenga un problema, que nos lo exponga, y desde luego no tenemos ninguna bola de cristal, ninguna varita mágica, pero desde luego vamos a encontrar una solución justa. Pues espero que sea así, porque lo que habéis comentado sin duda alguna es de justicia. Y este jueves a las 7 de la tarde, en la sede del Partido Socialista, ofreceréis muchos más detalles, sin duda alguna. Yo quiero decir a la gente que me está oyendo que, porque sale en la sede del Partido Socialista, que no se preocupe. Mi lema es: las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne. Porque aquí, por ejemplo, tengo yo un escrito del programa de Pedro Sánchez, donde dice de una forma abstracta que este problema lo van a solucionar. Y de luego así es. Porque de luego, si no luchamos, no conseguimos nada. Y sea el gobierno que sea, le tenemos que hacer ver que las injusticias
sociales se deben de solucionar. Yo soy una persona, digamos, que realista. Cuando dicen, por ejemplo, porque yo pertenezco a todas las plataformas y he sido cofundador de España, ¿no? Y dicen, pensión mínima 1.080 euros. Eso es imposible, porque no tenemos dinero para eso. Y sé que Bruselas está ahí con la lupa viendo. Nosotros, por ejemplo, queremos intervenir incluso, porque hoy en día en toda Europa se están negociando qué hacer con las pensiones. Un pequeño ejemplo, Rusia jubilaba a las mujeres a los 55 años y a los hombres a los 60. Perdón, a los 50 y a los 55. Las mujeres han pasado ahora a los 60 y los hombres a los 65. 10 años más se han puesto. Y os puedo decir que allí la pensión media es de unos 300 euros. Francia también está reformando. Nosotros queremos ofrecer que el sistema francés actual no es malo. Él ha dicho que se hacían unas pensiones privadas, pero estaban, digamos, garantizadas por el Estado, no por ningún banco. Porque los bancos lo que quieren es hacerse cargo de la caja. Y luego ellos comprar acciones, y como pasó en Chile, al final todo el mundo perdió el dinero. Nosotros queremos... El otro día yo le decía, y perdona que me entienda un poquito, a un fabricante de zapatos de Elche. Digo, hay que, digamos, que la cotización subirla. No, Miguel, no. Antonio, el que tú subas 10%, la cotización, tú no la pagas. La pago yo, digo, tú no la pagas. El gobierno a ti te utiliza para recolectarlo. Quien la paga es el consumidor. Porque Miguel Martínez, aparte de ser emigrante, ha sido industrial empresario. Y yo cuando hacía un escandallo de zapatos, al final ponía los gastos laborales y los gastos sociales, todo en el zapato. El que lo paga es el consumidor. Únicamente ese dinero irá a la caja. Porque cada día habrán más personas mayores. Perdona, que no viejos, porque la mente no tiene nada que ver. Lo mismo que estamos también luchando porque, digamos, que las residencias sean residencias modernas, con ordenadores y con, digamos, temas, porque las personas se jubilan con las mentes muy frescas. Y en eso estamos. Es una lucha grandísima. Pero desde luego, como es de justicia y es el futuro para todos, yo pienso que tiene futuro. Esperemos que sea así. No tenemos tiempo para más. Miguel Martínez, Roque Bernabé, muchísimas gracias. Que sea un éxito la charla de este jueves a las 7 de la tarde. Gracias. Muchas gracias.